Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Mañana la Iglesia en todo el mundo, bueno, no en todo el mundo, porque algunos países lo anticiparon al jueves. El jueves se cumplían 40 días de la resurrección del Señor, que es cuando tuvo lugar este misterio de la vida de nuestro Señor, que es su ascensión a los cielos. Pero muchos países, entre ellos el nuestro, posponen la celebración litúrgica al domingo siguiente, es decir, a mañana, ya desde hoy por la tarde. El Evangelio que nos toca escuchar mañana, con motivo de esta solemnidad, es el final del Evangelio de San Mateo. Jesús a los apóstoles que están ahí con él, estamos en la parte alta del Monte de los Olivos, enfrente de la ciudad de Jerusalén. Es triste, solo Dios sabe por qué permite esto, pero el sitio que se tiene como el lugar desde el cual el Señor ascendió a los cielos, ahora es un espacio musulmán. Y en principio solo permiten celebrar misa católica el día de la ascensión del Señor. Pues en ese lugar, en la parte más alta del Monte de los Olivos, Jesús está reunido con los discípulos y les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y las últimas palabras son sensacionales, Así termina San Mateo su Evangelio. Palabras de tuyas, Señor, que hoy nos llenan de alegría. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quería en la meditación de hoy basarme en un comentario que hizo el Papa Benedicto a estas palabras de San Mateo, justamente pensando en gente joven. Es el encargo que nos deja Cristo antes de volver al Padre Eterno. Le llamamos el mandato misionero, porque como lo pudiste escuchar es que vayamos a anunciar. Misio es el sustantivo que en latín se forma del verbo mittere, enviar. El envío es una misión, y ese es lo que se nos ha confiado, que vayamos por el mundo entero. Y hoy es tan actual este encargo como hace 2000 años. Cada generación de cristianos pues está llamada a comunicar la alegría del Evangelio a los que están ahí con nosotros, compartiendo este momento de espacio y tiempo, dar a conocer a Cristo, el mayor regalo que podemos dar a los demás. Ahora contamos con unas posibilidades fantásticas, esta tecnología que nos permite estar enlazados. No la había hace unos cuantos años, y ahora la podemos utilizar para llevar la alegría del Evangelio, el encuentro con Cristo, al mundo entero. Hay mucha gente, y preocupa especialmente de gente joven, que duda que la vida sea un don, regalo maravilloso. No la ven así, no saben realmente hacia dónde caminar, qué hacer con la vida que se les ha prestado. Y preocupa, profundamente preocupa, que haya suicidios juveniles e incluso infantiles. ¿Es así?
Y nosotros tenemos la luz maravillosa de la fe que ilumina la oscuridad. Y que el Señor nos la concede no solo para mí, sino para ayudar a otros a que también sepan por dónde caminar. Transmitirle con toda seguridad a la gente, oye, estás llamado, estás llamada a una eternidad inimaginablemente feliz en compañía de Dios, el mejor de los padres, que te ama con locura, que a pesar de que tengas equivocaciones, fallos, algunos de ellos incluso graves, te tiene paciencia, no se desanima de ti y está siempre con la ilusión de que vuelvas a Él. Qué noticia más fabulosa, ¿verdad? Un Dios dispuesto siempre a perdonarnos, que quiere mi bien, que de los males saca bienes y que si yo lo estoy buscando, todo lo encaminará a mi bien. Caray, pues la noticia así nos deja muy contentos. Y la mejor manera de que la gente joven capte este mensaje es que sean otros jóvenes los que se los transmitan. Y algunos ya quedamos pues en la generación anterior. Cuando tratamos de comunicar esto, pues a veces falta más conexión. Pero aquí hay gente muy joven haciendo su oración y eres tú el que tienes el encargo recibido del Señor de compartir la fe a quien está a tu lado. La gente de tu universidad, de tu colegio. Estas maravillosas innovaciones tecnológicas no nos van a servir para estar más unidos, para construir un mundo más humano, si no descubrimos que el amor es la única realidad capaz de colmar el corazón del hombre. ¿Y qué nos dice Dios de sí mismo? Dios es amor, su ser mismo es amor, no es que sea alguien con capacidad de amar, como tú y yo, sino que su ser mismo es amar. Por tanto, quien se olvida de Dios se queda sin amor y por tanto sin sentido de la orientación de hacia dónde hay que caminar pues en los años que nos son concebidos para nuestra vida terrena. Hay que aprender a mostrar a Dios con nuestra vida, hablar de Él, también vamos a decir alguna cosa, pero sobre todo mostrar con nuestra vida. Hay una anécdota que contaba el Beato Álvaro y que hace ya varios años, era a principios de los años 80, el que era el vicario regional de la obra en México en aquellos años, que en paz descanse, don Rafael Fiol, se le escuchó a Beato Álvaro y luego regresó aquí a México don Rafael y la contaba mucho porque ilustra muy bien cuál es nuestra misión en medio del mundo. Son dos amigos ingenieros que trabajan en la Siemens, en un país europeo de estos de primer mundo. La Siemens, como bien sabes, es una compañía muy grande que lo mismo hace electrodomésticos, que instala plantas hidroeléctricas en países. Y estos trabajaban a un nivel técnico, muy especializado. Uno era pues, hijo espiritual de San José María, de la obra. El otro era un muchacho ateo. Nadie le había hablado de estos temas. Pero se hicieron buenos amigos. Los unía el interés de trabajar juntos en la Siemens. Y a partir de ese interés común fueron encontrando otros puntos de contacto. Y se fueron haciendo muy buenos amigos. Y el que tenía fe le fue explicando la fe cristiana. Le fue llevando progresivamente en un plano inclinado, explicándole en qué creemos los cristianos. Y llegó un momento en el que el paso que seguía era que se bautizara. Y la teoría ya se la habían dado. Como era muy brillante, el otro también, muy ingeniero, pues la había asimilado muy bien. Y se lo dijo su amigo, mira, pues ya yo te expliqué pues el contenido sustancial de la fe cristiana. Lo que procede es que si estás dispuesto, pues recibas el bautismo. Claro, eso va a tener una serie de efectos. Vas a formar parte de la familia de Dios en la tierra, que es la iglesia.
y te hace sujeto de obligaciones y de derechos. Por tanto, pues ya es un compromiso. Ya no es solamente una cosa de curiosidad intelectual, ¿verdad? ¿En qué creen los cristianos? Sino es hacerte cristiano. Se quedó pensando, el amigo ya no era ateo, había ido dando pasos claros hacia la fe. Y le dijo a su amigo, mira, nada más te digo una cosa, que si Dios me quiere tanto como tú me has demostrado con la amistad que tienes conmigo, no tengo nada que temer, dar ese paso. ¿Sí? Como abrirme a los brazos de Dios que me va a acoger. Bonito, ¿verdad? Eso expresa muy bien cuál es la misión que la gran mayoría de ustedes, si no es que todos, están llamados a realizar en medio de mi trabajo, con los colegas, con la gente que está a mi lado, llevarles a Cristo. Porque en primer lugar lo reflejemos en nuestra vida. Decía Juan Pablo II, la fe se refuerza dándola. Es bonita la idea, Lo dijo en una encíclica suya sobre el encargo misionero que Cristo nos ha dejado, el día de la Ascensión, y lo repitió, por ejemplo, en México, enero del año 99, en el Estadio Azteca. Algunos de los aquí presentes tuvimos, gracias al Señor, la suerte de estar allí. Es lógico, ¿verdad? Piénsalo. Cuando tenemos que explicar algo, profundizamos en aquello. Cuando tienes que explicar matemáticas, cuando a otro tengo que resolverle sus dudas de inglés, cuando a esta persona le tengo que aclarar cómo ha sido un capítulo de la historia universal o la historia de México, yo lo aprendo con mayor profundidad. Madura mi conocimiento de ese punto. Lo mismo sucede con la gente. Cuando la explico, cuando la comparto, cuando la comunico, yo maduro en ella, la voy captando mejor. Y lo primero es continuamente volver al Señor. Estar con Él, cuidar nuestra oración, estamos haciendo esto, esta tarde, escuchar al Señor, aprender de Él. Acuérdate que estos ratitos no es solamente oír cosas sobre Jesucristo, tiene que servirnos para encontrarnos con Él. Algo que nos sirve mucho es que hagamos memoria de los regalos que Dios nos ha dado. Vale la pena, En una situación difícil como la que está viviendo el país, el mundo, tú y yo pensamos en nuestras vidas, afortunados que somos a todos efectos, en los dones de naturaleza, la vida, contar con una casa bonita, no estamos pasando hambre, y en la orden sobrenatural, somos hijos de Dios, tengo fe, puedo hablar con Jesús que está aquí en el sagrario, tenemos familia que nos quiere bien. Oye, cuántas cosas tan maravillosas. Pues todo eso Dios me lo ha concedido para que yo pueda llevar a cabo esta misión de darle a conocer, de yo hacer fructificar en bien de otras personas tantos talentos, la fe, la formación académica que tenemos, el cariño del que somos destinatarios, todo eso es para compartirlo. Hay que aprender a leer nuestra historia personal, ser conscientes de la herencia que hemos recibido, de la tradición en la que estamos insertos. Quería ver, me parece que no, la transmisión no alcanza a mostrar, pero bueno, ya te acordarás, aquí tenemos la lamparilla del Santísimo, una velita que nos indica que aquí está Jesús sacramentado. Pues esta vela se acaba, y cuando se acaba la sustituimos con otra, y cuando esta se acaba, con otra. Y gracias a esa sucesión de velas que se van alternando una con la otra, nos señalan, aquí está Cristo, escondido en el sagrario. Y es una imagen bonita de cómo se comunica la fe. Si tú y yo tenemos fe ahora, es porque ha habido creyentes en las generaciones anteriores que nos la han transmitido.
Lo recordaba yo el día 21, que fue el jueves pasado, me tocó la misa aquí en la parroquia, y el calendario, no solo en México, es muy bonito, el calendario universal tiene previsto celebrar a un grupo de mártires mexicanos, Cristóbal Magallanes y compañeros, un grupo de 25 santos, 22 sacerdotes, 3 laicos. Es bonito, ¿verdad? O sea, tú y yo tenemos la fe porque gente como este grupo de 25 santos en nuestro país nos la han transmitido en medio de dificultades a veces muy grandes. Hay una canción bonita, la habrán escuchado, y si no hay que buscarla, para oírla, es muy bonita, de Fernando Delgadillo, que se llama Hoy hace un buen día. Habla de México, del orgullo de vivir en esta tierra y cómo esta tierra se ha forjado gracias a gente que ha dado su esfuerzo muy grande para que gocemos pues, de libertad, de la nación que ahora tenemos. Y de ellos decimos que grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí, hablando de aquellos que nos han dejado esta nación en herencia. Y la canción termina diciendo que cuando nosotros hayamos dado el salto a la eternidad, esperamos estar con Dios para siempre, que quienes vengan después de nosotros puedan decir también esto. Oye, grandes fueron los viajeros que pasaron por aquí. Eso se aplica maravillosamente al tema de la fe. La hemos recibido porque nos insertamos en una historia muy bonita de gente que la ha vivido heroicamente, a veces incluso al costo de su vida, nos la han dejado, tú y yo ahora la tenemos, pero somos corresponsables para transmitirla a los que vengan detrás. Pero para transmitir la fe, lo primero es conocerla bien. Decía el Papa Benedicto, se lo decía a la gente joven, dice, tenéis que conocer vuestra fe de forma tan precisa como un especialista en informática conoce el sistema operativo de su ordenador, como un buen músico conoce su pieza musical. Sí, tenéis que estar más profundamente enraizados en la fe que la generación de vuestros padres, para poder enfrentaros a los retos y tentaciones de este tiempo con fuerza y decisión. Llama la atención, ¿verdad? Que el Papa diga que hay que tener la fe mejor pescada que nuestros papás y nuestros abuelos, porque los tiempos se han vuelto más complicados. Hay que estar preparados no solo para no perderla, sino para poderla enseñar, compartir, comunicar. En este mandato misionero, si te fijaste, en los 3 evangelistas se recoge esta nota, es un verbo de movimiento. Dice Jesús, vayan y hagan discípulos. El Señor no nos dice, quédense en casa, muchachos, y cuando alguien tenga duda y les pregunte, por favor, en base a lo que yo les he enseñado, le puedo explicar. No. Vayan y enseñen. Vayan a todos los pueblos y bautícenos y enseñen. Y eso lo vivieron desde la primerísima hora. San Juan nos cuenta que cuando Andrés ha conocido a Cristo, inmediatamente lleva a su hermano, que es Simón Pedro, el primer papa. Cuando Juan, que es el que lo platica, ha conocido a Cristo, lleva a su propio hermano, que es Santiago el Mayor, el primero de los apóstoles que murió mártir. Cuando un poquito más adelante Felipe, otro de los apóstoles, se ha encontrado con Cristo, va con su mejor amigo, que es Natanael. Es así fue desde la primera hora, y así será hasta que la historia se acabe. Dice el Papa Benedicto, cuanto más hablamos con Cristo, más deseamos hablar de Él. Bonito, ¿no?
Mientras más me empapo en mi amistad con el Señor, más deseo llevar a otros a que también se enriquezcan con este bien. Si alguien descubriera ahora la vacuna contra el COVID, pues lo que haría es comunicarlo a los cuatro vientos. Pues eso no me lo puedo quedar para mí solo, para mi familia, aquí en mi casa. Esto es algo de lo que el mundo entero tiene necesidad. Pues nosotros también lo que tenemos de comunicar al mundo es la alegría que habíamos encontrado con el Señor, contigo, Señor, que ilumina nuestra vida, ilumina nuestra muerte, que es parte inevitable de la vida humana. La enfrentamos con serenidad porque tenemos la luz de la fe y hay que enseñársela a mucha gente que vive angustiada ante la perspectiva de poder morir. Que vayamos, dice Jesús, lo has escuchado, a todos los pueblos, que nadie se pierda de esta noticia. Algunos de ustedes están estudiando la historia de la Iglesia. Te acordarás que cuando en el siglo XI hay el cisma de Oriente, se desgajaron de la Iglesia, pues todos estos países, digamos, de Europa Oriental hacia el Oriente, que se hicieron, así mismos se llamaban ortodoxos. Ortodoxa es ortodoxia, la opinión recta. Ellos consideraban que la fe cristiana, ellos eran los que la tenían auténtica y que había sido la Iglesia de Roma la que se había separado. Pero mira, un dato interesante que te hace ver que no es así, sino que es al revés, es que estas iglesias ortodoxas se hicieron muy nacionalistas. Ortodoxos rusos, ortodoxos griegos, ortodoxos búlgaros y así. Cuando el Señor lo que quiere de su iglesia es que sea católica, que esté orientada a todo el mundo, no restringida a un ámbito nacional. Hay que ir a todos los pueblos. Hay un dato que puede resultar desconcertante, pero es así, estadísticamente comprobado. En Europa al menos. Y quizá, yo no sé, quizá ya en un país como México, ya haya gente que se inserta en esa categoría, que es la siguiente. Un porcentaje relativamente alto del mundo cristiano, al menos en Europa, declaraban ser cristianos, pero no creer en la vida eterna. ¿Imaginas eso? Dicen ser cristianos, pero no creen en la vida eterna. Oye, ¿qué parte no entendieron del mensaje cristiano? La oferta de Cristo es justamente esa. He venido para que tengan vida en plenitud, vida eterna, vida sin el peligro de perderla con la muerte. Hay gente que se queda con el cristianismo pues como una especie de sistema filosófico, una cierta filosofía de vida. Oye, no, es una invitación a vivir para siempre en compañía de Dios. Y esa eternidad comienza ya desde ahora, cuando vivimos en gracia. Para que veas qué importante es despertar a mucha gente, que aunque ha oído algo del mensaje cristiano, se ve que realmente no lo ha captado. Hay que despertarlos. Hay gente que aunque profese ser creyente, en la práctica vive como si Dios no existiese. El Papa Benedicto decía a la gente joven que un campo especialmente interesante para la gente joven, a efectos de este encargo que Cristo nos ha dejado de ir y hacer discípulos y enseñar, es el mundo del Internet. Aquí hay gente joven que ha nacido hablando este lenguaje, que les resulta un ámbito muy natural y se mueven con mucha soltura en ese continente digital. Los animo, ahí tienes un campo que se te abre formidablemente para hacer esta labor misionera. Papa Benedicto daba como 3 pistas para moverse en ese campo de Internet con la ilusión de llevar a Cristo. Decía, 1,
ante el mundo del Internet, prudencia, porque sabemos que un poco más de la mitad de los contenidos pues hacen daño a la dignidad de la persona. Entonces, saberlo emplear. O la energía nuclear, hemos hablado de esto aquí en la casa, la radioactividad puede ser maravillosa, cura cánceres, pero puede ser una arma terrorífica, igual, con el mundo del Internet. Segunda recomendación que daba Papa Benedicto, el peligro de la adicción. Vamos a acabar pues, no haciendo otra cosa en el día más que estar metidos en Internet. Y no se trata de eso. Hay que hacer muchas cosas, hay que pensar, hay que estudiar, hay que leer, hay que estar con las personas. Por tanto, orden a la hora de utilizar esa herramienta de trabajo. Y tercero, muy valioso, no confundir el mundo virtual con el mundo real. Por muchos amigos que tengas en las redes sociales, en el Facebook, en el Internet, eso no sustituye el encuentro personal, el encuentro directo con las personas. Buenas recomendaciones, pero lánzate a hacer una labor muy bonita en este mundo maravilloso digital. Dice el Papa Benedicto, quien no da a Dios, da muy poco. Para pensarlo, si yo no doy a Dios cuando me encuentro con las personas, sea en mis contactos reales, sea en mis encuentros digitales, estoy dando muy poquito. Y animaba el Papa Benedicto a hacerse, yo me las hago también, unas preguntas muy incisivas. Decía, quisiera que cada uno se preguntase, ¿he tenido alguna vez el valor de proponer el bautismo a jóvenes que aún no lo han recibido? Cada vez es más frecuente, incluso en un país como México, que estamos con gente que no se ha bautizado. Te puede tocar como los ingenieros de la Siemens, los que te hablaba yo hace unos minutos. Un colega de trabajo, un compañero tuyo de estudios en la universidad que no está bautizado. Oye, ¿te has propuesto con valentía proponérselo? Oye, pues si quieres yo te voy preparando, te voy explicando en qué creen los cristianos y cuando llegue el momento tú lo decidirás. He invitado a alguien a seguir un camino para descubrir la fe cristiana. No solamente tú y yo tengamos fe y aquí la tenemos en nosotros, gracias Señor por este regalo, pero un poco como escondidita. Es para compartirla. No tengáis miedo, queridos amigos, de proponer a vuestros coetáneos, la gente de tu edad, el encuentro con Cristo. El Espíritu Santo os hará creativos para transmitir el Evangelio. Gente joven es de suyo creatividad. ¿Qué más se me ocurre? Para que mis amigos conozcan a Cristo. Ante ese mandato misionero nos puede venir miedito. Oye, pues la chamba me queda grande, me da miedo. Yo nunca he sido bueno para comunicar, pues que eso se dediquen los comunicólogos. Yo estoy estudiando física nuclear, estoy aquí metido en mi laboratorio. No, todos los que hemos recibido la fe es para compartirla. Pero no te preocupes, el miedo ha sido siempre una nota que ha acompañado a todos los que son enviados por Dios para hablar de él. Fíjate, el profeta Jeremías, estamos hablando ahí del siglo V antes de Cristo, y Dios le pide que por favor hable de él. Y el profeta dice, ay Señor, Dios mío, mira que no sé hablar, que soy un niño. Y Dios le contestó, no digas que eres niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. Nos tiene que servir recordar que no vamos a esta labor de dar a conocer a Cristo como una iniciativa mía, es del Señor, es el encargo que Él nos pide. Y nosotros no somos más que instrumentos. Él se encargará. Pero
hay que poner lo que está de nuestra parte, dice el Papa Benedicto. Primero tenemos que hablar con Dios para luego poder hablar de Dios. Este es el punto. Si yo me lleno del Señor, en mi oración de cada día, cuido mis ratos de oración, me saldrá natural. Como cuando hablas de lo que te apasiona, el fútbol, el americano, la ingeniería, la arquitectura, el arte, la historia, los temas que nos apasionan, nos sale natural. Somos el corazón, la voz, los brazos de Cristo. Hay un crucifijo muy bonito, con eso termino. Otra vez vi, ya que me pasaron el link de la meditación, que me alargué un poquito la pasada, pero esta vez no. Termino aquí. Nada más les platico del crucifijo de Münster en Alemania. Hay un crucifijo en una iglesia famosa de esta ciudad alemana, que durante la Guerra Mundial, con los bombarderos, pues la imagen era un Cristo de cuerpo entero como este perdió los brazos. Y cuando terminó la guerra, pues la feligresía se planteó, ¿qué hacemos con este Cristo? Un Cristo bonito. Una posibilidad es enterrarlos. Estos Cristos grandes, cuando están ya muy deteriorados, se pueden enterrar. Otra es pedirle a un buen artista que le haga unos brazos conservando el estilo original. Pues ¿sabes qué decidieron? Lo vamos a dejar así, sin brazos. Y en el travesaño de la cruz se puede leer, está en alemán, ustedes son mis brazos. Para recordar a la feligresía de esa iglesia de Münster, oye, Cristo quiere que yo le haga presente, con mi voz, con mis manos, con mis pies, que haga presente a Cristo. Pues vamos a pedirle a María, estrella de la nueva evangelización, que nos acompañe en este encargo que su Hijo nos ha dado, que nos lo recuerda mañana, en el día de la Ascensión, de que nosotros somos sus instrumentos para darle a conocer a todo el mundo. Le doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.